Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 9, versículos 28, 29, 30 y 31. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31, perdón. Dice la palabra del Señor: al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, por la bendición que has dispuesto para cada uno de nosotros en esta casa. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, por favor. Que todo estorbo del enemigo en esta hora, Señor, sea cancelado para dar paso solo a tu presencia, mi Dios. Permite que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, trayendo libertad y trayendo bendición de lo alto. En tus manos, Señor, nos ponemos, creyendo y confiando que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos, maravilloso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor, hermano, por favor. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Mirando esta palabra, surgen algunas preguntas, hermano, acerca de Jesús. Pero la que más me llama la atención, la que pone en mí una pregunta totalmente diferente, hermano, ¿sabe? Mire, es esta. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús al entrar a mi casa? Porque fíjese cómo el Señor entra a la casa, ¿verdad? Entra a la casa de estas personas, de estos ciegos, y ¿sabe una cosa? Dejó un cambio el Señor Jesús. El Señor Jesús trajo un cambio radical a su vida. Trajo una nueva oportunidad de vida, incluso, hermano. Pero ¿sabe? También trajo un cambio de actitud en los ciegos. Pero a pesar de eso, mire cuánta gente pudiera haber recibido la visita del Señor y quizá no tuvo la oportunidad de recibir un cambio porque no supo a quién tenía enfrente. Estas personas también tuvieron la oportunidad de tener una visión nueva. Una visión nueva que les permitió tener un enfoque distinto de la vida. Valorar la vida que en ese momento se les estaba ofreciendo, hermano. Trajo nuevos anhelos a su vida. Trajo el Señor en ese momento a ellos, mire, un motivo para vivir y para seguir adelante. Pero ¿sabe? ¿Cuántos quieren que Jesús entre a su casa? Amén. ¿Y está dispuesto usted a que cada uno de estos cambios que el Señor lleva a la casa sean en su vida también? Amén. Porque mire, hermano, traer cambios significa dejar cosas con las que uno ya vive. Desarraigarse de cosas con las que uno está acostumbrado a caminar. Los cambios siempre van a ser buenos, siempre y cuando se acepten. Los ciegos le dijeron al Señor que querían ver nuevamente. ¿Alguien de aquí podría decir: yo estoy ciego, Señor? Claro que no, ¿verdad? La mayoría vamos a decir: no, pues que no ve, yo lo estoy viendo a usted ahí. Pero ¿sabe una cosa? Quizá a lo mejor hay una ceguera espiritual que no nos permite contemplar la maravilla de Dios que tenemos, la maravilla del Padre que tenemos, las bendiciones tan grandes que tenemos. No nos permite mirar eso. Y sabe, llega el momento en que necesitamos aprender a pedirle al Señor: abre mis ojos, Señor. Permíteme ver, Señor. ¿Cuántos creen que hay promesas de Dios en su vida? Y yo sé que muchos podemos decir amén. Pero ¿cuántos estamos viendo esa promesa? Porque a lo mejor la ceguera no me deja ver la promesa. Y es necesario que la ceguera salga para que yo pueda ver esa promesa del Señor en mi vida. Para poder vivirla, para poder tener esos anhelos diferentes y decir: sí, espero con ansia que esa promesa se cumpla, porque estoy viviendo algo
que el Señor me está permitiendo ver. Pero ¿qué hay cuando hay ceguera? No podemos ver la bendición. Estos hombres le gritaban al Señor, estos hombres le decían ven, estos hombres lo invitaron a su casa, porque sabían que si él entraba a su casa, iba a haber un cambio grande en su vida. ¿De cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor? Porque mire, yo sé que a lo mejor usted como cristiano, como parte de un pueblo, parte de una iglesia, usted puede decir, Dios, el Señor está conmigo, Jesús también está conmigo. Pero ¿quién me garantiza que Jesús o que Dios está conmigo? ¿Quién me puede decir que yo diga que está? No es garantía de que está. Pero sin embargo, cuando usted se atreve a decirle, ven Señor, ven Señor, ven Señor, va a vivir un cambio en su vida. Porque cuando alguien deja entrar a Jesús, vienen cambios a su vida. Cuando alguien deja que Jesús empiece a trabajar, empieza a hacer despojos que nos estorban. Empieza a traer cambios para que nosotros podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos ir a más. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire cómo estos personajes son de llamar la atención. Porque, mire, ciegos, pero no tontos. Sabían en quién podían encontrar la bendición. Sabían que había alguien que les podía bendecir de tal manera. Sabían que había alguien que iba a traer cambios radicales a su vida. Por eso, nosotros necesitamos entender que tenemos que estar atentos siempre a la visitación del Señor. ¿Cuántas veces habrá pasado el Señor y no lo vimos? ¿Cuántas veces el Señor incluso hasta nos ha de haber hecho así y nosotros no lo vimos? ¿Cuántas veces algún hermano pudo ser el Señor y tú lo menospreciaste? Porque mire qué hermoso es vivir quizá en una ceguera, porque esa ceguera no te permite menospreciar a nadie. Pero cuando hay una visión, podemos decir, no, si no es lo que yo quiero ver, no es esa persona. Porque ellos oyeron de un Jesús. Ellos han de haber dicho en ese momento, oye, dicen que ahí viene Jesús. Ándale, grítale, llama su atención. Ellos no sabían si el que se acercó era Jesús. No, es que toda la gente le estaba diciendo, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Pero ellos podían haber desconfiado si era Jesús o no era Jesús. Pero sin embargo, creyeron en ese Jesús. Y mire que a lo mejor hasta el pensamiento ha de haber sido, si no lo eres y dicen que eres, de todos modos voy a recibir lo que tú das, Señor Jesús. ¿Cuántos creen que pueden recibir de Jesús algo? Pero ¿sabe? Los que dijeron amén, ¿creen que lo pueden recibir a través de alguien? Porque así estaban los ciegos, creyendo que podían recibir de Jesús a través de otro. No sé si es porque no lo conozco, no sé si es porque no lo he visto nunca, pero lo que sí sé es que Él puede hacer un cambio en mi vida. Y por eso, cuando el Señor Jesús entra a esa casa, trae de verdad cambios a la vida de ellos. Aquí la pregunta o las preguntas serían para nosotros: ¿para qué quiero que entre Jesús a mi casa? ¿Quieres que haga cambios en tu casa? ¿Quieres que los cambios que hagas sean para bendición? Porque mire que cuando Jesús entra a nuestra casa, empezamos a tener pleitos, porque entró a nuestra casa con nosotros. Y los que ya están ahí, que no lo conocieron o que no lo invitaron, empiezan a tener pleitos con nosotros, porque dicen, solo a eso vas, nada más te están cambiando, ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Y empieza a tener pleitos, porque usted le quiere hablar del amor y a ellos no les gusta eso, porque usted les quiere hablar del perdón y mucho menos les interesa eso. Ellos lo que quieren es pelear. Por eso, cuando alguien da paso a que el Señor entre a su casa, van a haber cambios que van a ser de bendición, que al momento quizá podrá decir usted, esto me causó problemas, pero que usted va a mirar la conquista que el Señor le va a generar por causa de haber entrado a su casa.
Y cuando uno mira que el Señor Jesús va a entrar para hacer cambios, uno tiene que estar dispuesto a vivir esos cambios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir esos cambios? Porque, ¿qué cambios, hermano, permitiría usted en su casa si el Señor entrara? ¿Qué cambios permitiría usted? No sea usted tan valiente y me diga todos, hermano, porque sabe. ¿Qué cambios haría usted? Si el Señor entrara en tu casa, varón, ¿qué cambios le pedirías que hiciera? Cambiar malos hábitos. ¿Qué cambios le pediríamos que hiciera? Señor, cámbiame a mi esposa. ¿No se vale? Hermano, ¿qué le pediríamos, hermano? Porque mire, podemos mirar en nuestras esposas cosas maravillosas, cosas hermosas, realmente. Pero no me diga que es una perfección. Y no me diga que usted no se atrevería a decirle al Señor: mira, me gusta tal y como está, solamente tiene este errorcito, Señor. Cámbiaselo, por favor. No me diga que si tuviera la oportunidad no le diría al Señor: cámbiale esto, Señor. La mera verdad. No porque la estén viendo y diga: ahorita me ve como en feria, mejor reconozca. Es mejor ser honestos. Pero igual pasa lo mismo con las mujeres. ¿Qué le puede decir al Señor que le cambie a su amado? ¿Qué le puede decir? No, esa es la maravilla que el Señor me dio, no tiene errores. No, hermano. ¿Qué errores tiene? Algunos tenemos un carácter pésimo. No, hermano. ¿Qué errores tiene su amado? ¿Qué quiere que le cambie? Para poderle decir al Señor: entra a mi casa y haz estos cambios, Señor. ¿O quiere que le cambien algo a sus hijos? ¿Quiere que le cambien algo a usted? ¿Qué quiere que le cambie el Señor? Para que entonces podamos saber que el Señor, cuando entre a nuestra casa y haga esos cambios, sepamos que está trabajando en nuestra casa. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús al entrar a tu casa? Veamos algunas casas donde el Señor entró. Algunas casas donde Él entró e hizo cambios en esas casas. Casas que ya tenían una situación, pero que cuando Él entró, vino a transformar esas situaciones para bendición. Amén. Porque miren, dígale a su hermano: así puede estar tu casa. Una de estas casas puede ser tu casa, dígale. Así puede estar tu casa hoy en día. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Dice la palabra del Señor: y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres? Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Fíjese, hermano, el Señor Jesús entró a la casa de Simón el leproso. Entró a la casa del Simón el leproso. Y sabe una cosa: ¿cuántas casas como esas habrá en el pueblo del Señor? ¿Cuántas casas como esas habrá, hermano, en el pueblo del Señor? ¿Cuántas casas habitadas por un Simón el leproso?
¿Cuántas casas tendrán esa condición de lepra y que, ¿sabe una cosa? Solamente evidencian nuestra condición o nuestra forma de vivir. Pero, ¿saben qué tremendo es? Que en casas como estas se vive una actitud muy dura, una actitud muy tremenda, una actitud de menosprecio, una actitud de despreciar a los demás. Porque cuando entró el Señor a esa casa, dice que se le acercó una mujer y empezó a trabajar en el Señor de una forma maravillosa. Empezó a honrar al Señor, empezó a bendecir al Señor, empezó a derramar de lo suyo sobre el Señor. ¿Verdad que dice eso lo que acaba de leer? Pero mire cómo el Señor, mira que la gente que habita en esas casas no tiene esa capacidad, no tiene esa característica. Sin embargo, sí tiene la característica de menospreciar, tiene la característica de desdeñar a los demás. Y entonces, cuando Jesús entra a esa casa, empieza a dar una enseñanza en esa casa. Empieza a dejar enseñanza. Y le dice a Simón: Simón, mira, Simón, si no entiendes lo que ves, deja de estar teniendo esa actitud que no es la correcta. Dejen de estar hablando lo que no entienden o lo que no les ha sido revelado. Pero déjame decirte algo, Simón. Tú en esta casa vives y tú no has hecho la obra que ella ha hecho por mí. Tú no has hecho lo que ella ha hecho en este tiempo por mí. Porque ni siquiera te has acercado a hacer una oración por mí, Simón. Porque a lo mejor tú podrás decir: yo no desperdicio un perfume tan caro. Pero una oración no tiene valor para ti. ¿Por qué no te acercaste a orar por mí y decir: gracias, Señor, porque permites que este siervo esté en esta casa? Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener a este siervo en tu casa, Señor. Y mire qué tremendo es que hay casas como la de Simón, que cuando va un personaje importante, menosprecian al Señor. Menosprecian al Señor, haciéndolo como cualquiera, si no es que hasta peor, porque, ¿sabe? ¿Qué condición puede tener una mujer que se acerca a agarrar a un hombre? ¿O qué condición podía dársele en ese tiempo cuando se acercaban a agarrar a un hombre? ¿Quiénes eran los que hacían eso nada más? Aquellas mujeres que no eran de respeto. Y mire qué hermoso es poder ver la enseñanza del Señor. Porque mire, juzgamos, criticamos, menospreciamos a ese tipo de mujeres. No es justificable lo que hacen, pero no conoces su necesidad, no conoces el porqué. ¿Qué la orilló a trabajar de esa manera? Y sin embargo la gente juzga, critica, menosprecia, y miren que ya está hasta enjuiciado, cuando el Señor Jesús no ve de esa manera. Al contrario, Él enseña de una forma, mire, tranquila, que en Él siempre va a haber perdón por los demás. Perdón por los demás. Por eso le dice a Simón el leproso: hermano, deja de estar menospreciando. Y si no entiendes lo que esto representa, mejor guarda silencio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. A guardar silencio cuando no entendemos algo. A no poner palabras que no son las correctas. Porque eso delante del Señor nos va a ser considerado como un juicio, hermano. Y debemos de entender y de comprender que es necesario cambiar y corregir actitudes que han caminado con nosotros. Por eso le decía yo, muchas de estas casas pueden representar nuestras casas. Y en alguna de esas casas puede haber un Simón que mantiene todavía su condición de lepra y que no le permite poder pasar a otro nivel, que no le permite poder tener el entendimiento para saber qué es lo que el Señor está haciendo o qué es lo que está recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ver Marcos capítulo 2,
versículos 14 al 17. Marcos capítulo 2, versículos 14 al 17, dice la palabra del Señor. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra casa a la que el Señor entra es a la casa de Leví. Leví era conocido porque era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y mire cómo al entrar a esa casa el Señor Jesús les enseñó algo muy hermoso, algo muy tremendo. Porque, ¿sabe? Dice que les enseñó la condición que ellos tenían, que les enseñó la condición en la que ellos estaban viviendo, y les enseñó que eran enfermos y que eran pecadores, dice. Y usted podrá decir: hermano, pero si ellos no estaban enfermos. Pero el Señor les hace referencia a que cuando alguien está sano, no tiene la necesidad de un médico, ¿verdad? Cuando alguien está sano, no tiene por qué ir a ver al médico, ni el médico tiene por qué ir a verte a ti. Pero cuando alguien está enfermo, tiene la necesidad de un médico. Y Él les hizo ver que su enfermedad quizá no era una enfermedad visible, pero sí era una enfermedad espiritual en la que ellos necesitaban de un médico, y por eso el Señor estaba entrando a esa casa. Necesitaban de un Jesús para ser libres. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Habrá algún pecador del pueblo de Dios como para poderle decir: Señor, necesito que entres a mi casa? Señor, necesito que entres a mi casa porque mi pecado no puede permanecer oculto a ti. A los demás quizás sí, a la vista del hombre sí, pero ante ti, Señor, no puede permanecer mi pecado oculto, porque mi pecado genera enfermedad. Recuerde que el pecado genera enfermedad. Y aquí nosotros tenemos que entender que si nosotros no reconocemos nuestra condición, nuestra actitud, el pecado nos va a acabar. Él trabajaba quizá en una forma que la gente no consideraba positiva, porque todo aquel al que le piden algo, le piden un impuesto, no es capaz de reconocer que hay que cumplir con una obligación, sino que se siente despojado. Pero ¿sabe qué tremendo es vivir en una situación en la que quizá se cometen abusos? Y por eso la gente lo consideraba a él como alguien no grato, no digno. Pero mire la bendición de Dios en su vida. Les enseñó a todos los que estaban ahí que todo aquel que convive con pecadores se vuelve igual que ellos. Por eso era la necesidad de que un médico entrara a mostrarles sus males, porque ellos no los veían. Porque ellos decían: no tenemos necesidad de un médico, no tenemos necesidad de que nos vengan a decir que estamos enfermos, porque no estamos enfermos. Pero muchas veces la enfermedad, como le digo, no es natural, sino es espiritual. ¿Qué problemas podemos estar pasando nosotros espiritualmente? ¿Qué situaciones podemos estar viviendo nosotros espiritualmente? Porque las enfermedades se vuelven actitudes. ¿Qué actitud podemos estar pasando y que pensamos que es correcta? ¿Qué actitud podemos estar viviendo y decimos: es que esto es correcto?
¿Qué actitud? Por eso Él se acerca y les dice, tienen necesidad de que les muestre sus enfermedades y sus pecados, dice. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a que el Señor nos muestre nuestros pecados, nos muestre nuestras enfermedades? ¿Cuántos? Si alguien le dijera a usted, el Señor me dijo que usted es un pecadorazo, ¿qué diría usted? Que me lo diga a mí. No necesito que mande a nadie para que me diga. Pero ¿cuántas veces quizás el Señor ha querido hablarte y ha cerrado el oído para escuchar la voz de Dios, que te dice, corrige, cambia, deja esa actitud? Y nos aferramos y decimos, estoy bien. Pero el Señor quiere cambiarnos, quiere corregirnos, quiere limpiar esa enfermedad de nosotros. Cuando nosotros aceptemos la necesidad de Dios, vamos a tener ese médico que traerá sanidad, que traerá libertad a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar a ese médico? ¿Cuántos podrían decirle, doctor, ven a mi casa, doctor, para que ese médico traiga el cambio a tu casa? Porque es necesario que entre para que no solamente a mí me diga mis pecados, sino a todos los que somos parte de esa casa. Porque si yo me salvo y mi casa también, hermano, qué gozo habrá para mi familia. Pero si se va uno y los demás se quedan, qué dolor y qué sufrimiento habrá en mi casa, hermano. Entonces necesito decirle al Señor, entra a mi casa y muéstrame lo que hay en ella, Señor. Amén. Gloria a Dios. Perdóneme que lo despierte, pero tiene usted que poner atención. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice la palabra del Señor. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Otra casa donde el Señor entró fue la casa de Simón, la casa de Pedro. Mire, hermano, dice esta palabra, hermano, que el Señor entró a la casa de Simón, y cuando Él entró, dice la palabra que le dijeron que había una mujer enferma. El Señor se acercó, la vio, hermano, vio la condición en la que se encontraba esa mujer, e inmediatamente les enseñó qué es lo que deberían de hacer. ¿Sabe, hermano? Inmediatamente el Señor les mostró cómo debe de actuar alguien cuando alguien en la familia está enfermo. El mirarla en la cama postrada, el mirarla en esa actitud solamente demostraba debilidad, demostraba que ya no tenía anhelos por continuar, porque dice que tenía fiebre. Mire, hermano, habrá gente que la fiebre la tumba, ¿verdad? La tiene ahí en la cama, débil. Pero habrá otros que la fiebre, por su necesidad, no les hace eso. Porque dicen, si no trabajo, no como. Si no trabajo, no llego a mi casa. Y entonces luchan contra esa fiebre, porque hay una necesidad. Entonces el Señor Jesús, cuando entra y ve a la suegra de Pedro, dice que la toma de la mano, la levanta, y la mujer empieza a servir.
enseñándole en ese momento a los que están ahí que en la casa de alguien que camina en el Evangelio no puede prevalecer ese tipo de espíritus. En la casa del que camina en el Evangelio siempre debe de prevalecer el espíritu de servicio. Por eso la mujer se levanta y empieza a servirle al Señor inmediatamente. No dice que se puso a hacer una larga oración por ella. No dice que se puso ahí a decirle: Padre, levántala por favor para que sirva. No. Cuando hay alguien enfermo en la casa, basta con extenderle la mano y hacerle saber que el Señor está en la casa. Y al darle la mano dice que se levanta. Muchas veces el enfermo necesita a alguien que le pueda decir: aquí estamos, estoy contigo, adelante, tú puedes, oremos, pidámosle al Señor por ti. Y mira, hermano, usted puede mirar que al rato hay cambios y que la gente se levanta porque cree, necesita una palabra de fe para levantarse, para seguir adelante. Por eso la suegra se levanta y empieza a servirle al Señor y empieza a servirle a los que están a su lado, porque sabe que esa es la mayor bendición que puede haber en la casa de alguien que camina con el Señor. Nosotros necesitamos aprender, entender que debemos de servirle al Señor, que debemos de tener tiempos de comunión con el Señor, tiempos de oración con el Señor, pero también tiempos de servicio para el Señor. ¿Quién le dijo a la mujer que se parara a servir? ¿Quién le dijo: levántate y sírvele al maestro? ¿Quién le dijo? Pedro le habrá dicho: suegra, órale, hágase unas gordas para darle al Señor, suegra. Hágase un rico atole para darle al Señor. Suegra, unos puñuelos para el Señor, rápido, que vea la calidad que usted tiene en la cocina. ¿Será? ¿Será que así era eso? Dígale a su hermano: el que pertenece al pueblo del Señor, por naturaleza sabe que es un servidor. Aleluya. No me necesitan estar diciendo: párate a servir, porque por naturaleza sabes cuál es la instrucción del Señor. Y quizá a lo mejor es un poco fuerte, pero es una verdad. El que es del pueblo del Señor sabe que su instrucción es servir, porque el que salió de Egipto salió con una instrucción de parte del Señor: servirle al Señor y gozarse del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces mire qué hermoso es poder ver cómo para el Señor no hay pretextos. No hay pretextos. No se vaya a enojar conmigo nadie, por favor, pero necesito decirlo, si no se me puede hacer una bolita aquí. No hay pretextos para decirle al Señor: hoy no voy a servir porque estoy enfermo, Señor. Hermano, usted no se siente mal, por eso viene a servir siempre. No, yo también me siento mal. Si no soy de acero, ni soy Superman. Pero sin embargo sé que hay un compromiso con el Señor. Y cuando tenemos un compromiso con el Señor, aquí estamos en la casa del Señor. Y a lo mejor dirá: hermano, ¿y qué hago aquí si no tengo ni ganas de servir? Siéntese a escuchar al Señor. Hermano, con estos fríos que hace hasta me voy a enfermar más. ¿Cree que se va a enfermar más? ¿Cree que se va a enfermar más? Le pregunto, porque lo que cree, eso le viene a uno. Dice: lo que temí me vino, dice la palabra. Y miren qué hermoso es cuando uno dice: voy a la casa del Señor y aunque me siento mal, sé que en la casa del Señor voy a encontrar mi sanidad, voy a encontrar mi libertad, porque el que me va a sanar va a ser el Señor. Y cuando uno me entiende,
Puede venir usted como la novia de Guanajuato, bien envuelta, pero cuando usted está aquí, mire, ese gozo, esa unción, ese calorcito que sintió, mire, le trae la sanidad. Porque mire que aunque usted esté mal y esté ahí sentado cuando empieza la alabanza, aunque sea está moviendo por acá los piecitos, hermano, y moviéndose usted, y empieza a fluir el Espíritu del Señor trayendo libertad. Pero si usted desde antes de que empiece el servicio dice, no, hoy no voy, a agarrar usted su chal viejo y se lo envuelve o su cobija preferida y dice, no voy porque soy enfermo, así no está. Porque ya lo declaró. Estoy enfermo. Y sabe que el estoy enfermo es una actitud de chantaje. Porque le dice usted, estoy enfermo a alguien. Y cuando le escuchan, ¿cuál es la intención del estoy enfermo? ¿Cuál es la intención? Claro, el apapacho. Aquí quédate, no te muevas, yo te ayudo. Espérate tantito, espérate, descansa, reposa. Y el Señor Jesús no le dijo a la suegra de Pedro, chaparrita, descanse ahí, quédese ahí acostadita, que esa fiebre que la tiene ahí usted consérvela para que esté tranquila. No, hermano, se levantó y empezó a hacer fiestas. ¿Sabe? ¿Alguien tiene fiebre? No. Tenía, dice, ahora ya no. Si tiene fiebre, ¿sabe qué? Levántese. Y empieza a servirle al Señor. ¿Qué es la fiebre? ¿Cómo se presenta la fiebre en nosotros? Un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura. Dicen que ojos llorosos. ¿Qué es la fiebre? La verdad, la fiebre es un cambio de temperatura. Nos aumenta nuestro nivel. Y a pesar de que nos aumenta nuestro nivel, ¿por qué siente tanto frío? Es contradictorio, ¿no? Porque hasta se envuelve como tamal y por acá está sude. ¿Por qué? Es una descompensación del organismo que viene a causar ese efecto. ¿Saben? Cuando el Señor no está en nosotros, si somos cristianos o decimos serlo, si no está con nosotros por causa de las negaciones que tenemos con nuestras actitudes, viene a haber una descompensación en nuestro organismo. Y podemos decir, soy, cuando no se es. Y podemos decir, yo soy hijo de Dios, cuando se vive lo contrario. Y puede decir, el Señor está conmigo, y demuestra todo lo contrario. Y cuando está el Señor en su mover a través de la unción y de la alabanza, usted puede estar insensible porque dice ser, pero no lo es. ¿Dónde está entonces el Señor? ¿Dónde? ¿Será que está el Señor con nosotros? Y por eso cuando el Señor entra a la casa de Pedro, les enseña la necesidad que hay de vivir una realidad. Eres, y al decirle eres, se levanta porque dice, soy Señor, soy Señor. No hay actitud, no hay enfermedad que pueda evitar que cumplas tu servicio con el Señor. Eso fue lo que le demostró ella al Señor. Esta enfermedad no sirve para evitar que yo te sirva a ti, Señor. No hay nada que imposibilite que yo me levante
a servirte a ti, Señor. Pero ¿cuántos lo podrían aceptar? ¿Cuántos lo podrían creer? Porque la enfermedad ciertamente se manifiesta, pero es luchar contra ella, es declararle la derrota. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿cuántos están dispuestos a pelear contra la enfermedad? Amén. O contra esa fiebre? Amén. ¿Seguro? Recuerden que el Señor lo oye. No quiero que la próxima vez me diga, ay, es que me quedé porque estaba enfermito. Enfermitos en el hospital. En la casa de Dios puros sanos hay. En la casa de Dios puros con gozo hay. En la casa de Dios puros con la presencia del Señor hay, hermano. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Le voy a leer casi la Biblia completa, pero no se preocupe. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Fíjese, hermano, otra casa a la que entra el Señor es la casa del fariseo. La casa del fariseo. Y mire qué tremendo es esto, hermano, porque sabe, los fariseos eran conocidos porque conocían de la palabra, ¿verdad? Y mire qué tremendo es que alguien que conoce de la palabra no entiende al Señor Jesús. Qué tremendo es que alguien que conoce de la palabra no sabe vivir la palabra. Porque él le dice al fariseo, le muestra a través de unas palabras, le muestra el descontento que hay con él, le muestra que no hay agrado con él, y le dice: tú miras a esta mujer y te pones a cuestionarla, y te pones a juzgarla, y te pones a decir cosas de ella, le dice. Pero Simón, déjame decirte algo.
Tú no entiendes lo que ella está haciendo, pero yo sí entiendo lo que ella está haciendo. Ella está haciendo una preparación, cosa que tú ignoras, y se supone que debes de conocerla porque estudias la palabra, porque conoces de la palabra. Pero déjame decirte algo que es muy importante, algo que a ti se te olvidó hacer y que ella lo está haciendo. Muchos de nosotros podemos decir que conocemos de la palabra y muchas veces no la vivimos, porque era lo que le estaba enseñando. Tú la conoces, pero no la vives. No basta solo con conocer la palabra, hay que vivir la palabra para que sea un efecto de bendición a nuestra vida. Y le estaba diciendo a él en ese momento, mira, ella hizo lo que tú no hiciste. Ella cumplió con 3 condiciones para aquel que entra a una casa como invitado. Ella vino a traer a mí lo que tú no hiciste. Y empezó a decirle ahí en ese momento, ella me dio agua, ella trajo agua, ella puso agua en mis pies, cosa que tú no hiciste. Y también puso, le dice, la actitud que tú no tuviste. Ella me dio beso y tú no. Pero hizo algo que también te correspondía hacer a ti. Trajo aceite, cosa que tú tampoco hiciste, me dice. El qué tremendo es porque usted y yo, que conocemos un poco de la palabra, tenemos que tener preparados esos elementos para cuando llegue el Señor a la casa. Tenemos que tener agua, tenemos que tener aceite y tenemos que tener la capacidad de reconocerle por medio de un beso como nuestro Señor, como nuestra autoridad, hermano. ¿Cuántas veces, así como en broma, les he dicho, mandémosle un beso al Señor, ¿verdad? Pero algunos lo hacen, otros no lo hacen. Pero mire qué importancia tiene poderle dar un beso al Señor. Porque es un reconocimiento, una aceptación de alguien al cual se le honra. Mire qué hermoso es poderle dar un beso a alguien porque se le honra. ¿Cuántos todavía le dan beso a su padre, a su madre, aunque esté grande? Porque mire, hermano, hay algunos que ya, porque están grandes, ya piensan que no merecen un beso. Pues ya eso ya es antiguo, hermano. ¿Por qué antiguo? Si es una honra, reconocimiento para ellos. No porque uno ya esté viejo y ellos más no merecen un beso. Es reconocerlos a ellos como nuestros padres, como nuestra bendición, hermano. Cuando usted le da un beso a su hijo, ¿cómo se siente? Contento, ¿verdad? Mi hijo me dio un beso. Pero cuando no le da beso, ¿qué dice usted? ¿Qué? ¿Te dice algo? ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no me has dado mi beso? A mí no me interesa, estás enojado, no, a mí dame mi beso. ¿No le dice? Porque yo sí lo ya sé. Aunque le haya hecho algo, me tiene que dar beso. Y si no se lo hice con más ganas. Pero ¿qué hay cuando tú le dices dame y tú no le das a tu padre? ¿Qué enseñanza es esa? Por eso, cuando uno no entiende que la enseñanza hay que vivirla, ¿cómo poderle enseñar a los demás si no es una realidad? Por eso, cuando Él le dice, cuando el Señor Jesús le dice a él, tú no hiciste esto, y mira, ella ha venido a hacerlo, tomando tu lugar. Imagínese, hermano, que usted que va caminando en el Evangelio, que usted que dice, ya llevo 20 años con el Señor, aquí sigo con el Señor, y yo cada vez conozco más de la palabra del Señor, y gloria a Dios, Señor, porque tuviste misericordia de mí, y gracias, Padre, porque me has permitido alcanzar este nivel de conocimiento, y que llegue alguien y se le meta y ¡fac! Se vaya con el Señor, porque no vivió la palabra,
no vivió la enseñanza, y llegó alguien que sí la puso en práctica, y ese es el varón del Señor. Así como esta mujer fue reconocida por el Señor al grado que dijo: esto que ella ha hecho, cuando se predique la palabra, cuando se hable del Evangelio, va a ser conocida en todo el mundo. ¿A quién le gustaría ser reconocido en el mundo? Porque vive la palabra, porque ella la vivía. Ella la vivía, hermano. ¿Cuántos de nosotros vivimos la palabra? ¿Verdad que está peligroso el asunto? ¿Le gustaría que el Señor entrara a su casa? ¿Sí? Alguien tiene una casa como la del fariseo. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Marcos capítulo 5, versículos 22 al 24, por favor. Dice la palabra del Señor: y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? ¿Hasta qué versículo le dije, perdón? 24. Ahora vaya conmigo del 35 al 42, perdón, porque ya voy leyendo el 35 y usted va a decir: ¿por dónde anda, hermano? Perdóneme, hermano. Ya, deje que ya no me emocione, diga. Versículo 35, amén. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Miren, hermano, entró a la casa de Jairo. Entró a la casa de Jairo, un oficial de la sinagoga. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando él entra a la casa de Jairo, lo primero que mira, ¿qué es? Dígale a su hermano: el desorden. El desorden. ¿Sabe? Cuando en una casa hay desorden, no va a operar. No va a operar un cambio. Por eso cuando él entra y mira el desorden, hermano, él les dice a ellos en ese momento, hermano, que el desorden que el desorden solamente trae actitudes que no son positivas. Porque cuando hay desorden, la gente no pone atención a lo que debe de hacer. Y el desorden ahí ya estaba ocasionando que la gente empezara a llorar, empezara a lamentarse por lo que había pasado, ¿verdad? Pero sin embargo, miren cómo el Señor Jesús les enseña que la fe de un padre, que la fe de alguien en la casa puede cambiar la situación, puede transformar lo que se está viviendo en ese momento. ¿Cuántos lo creen? Porque miren, Él les enseñó que el creer genera
lo que se espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos creen? ¿En qué creen? Porque este oficial creía en el Señor. Fue a buscar al Señor. Y aún cuando llegaron y le dijeron, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, él permaneció todavía contemplando otro milagro más del Señor. Y cuando el Señor Jesús le dijo, vamos, él no le dijo, ¿ya para qué? Ya se murió. No. Él contempló la fe de Jairo y por eso le dijo, vamos. ¿Cuántos podemos decir que tenemos fe? ¿Cuántos podemos decir que tenemos fe? ¿Realmente tienes fe para ver lo que no has podido ver? ¿Tienes fe para generar lo que esperas ver? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Qué consideras tú imposible de ver? ¿Qué consideras tú imposible de ver? ¿Qué crees que es imposible de ver para ti? ¿Qué quieres ver en tu familia? Para que tú le puedas decir al Señor, ven Señor, ven a mi casa. Hay una enfermedad en mi casa, Señor. Hay una enfermedad que produce muerte en mi casa, Señor. Ven a mi casa, Señor. Porque sé que si tú entras a mi casa, vas a generar el cambio en mi casa, Señor. Y lo que yo pensé que era difícil de ver, lo voy a ver, Señor. Jairo no pensó que era difícil, al contrario. Él dijo, si él va, mi hija va a sanar. Él quería entrar a su casa. Si no le hubiera dicho, envía tu palabra de sanidad. No. Él quería que fuera a su casa. Uno no puede decir, solo con que digas que sane va a sanar y ya está todo bien, Señor. No. Ve a mi casa, Señor. Ve a mi casa. Y no importa lo que veas, Señor. No importa lo que veas, corrígelo, Señor. Para que lo que tú hagas permanezca ahí, Señor. ¿Cuánto le podemos decir eso al Señor? Amén. ¿Cuántos creemos que eso puede pasar en nuestra casa? ¿Hay algún enfermo en tu casa? ¿Hay alguien que está a punto de morir? No naturalmente, espiritualmente. Que tú conozcas que la vida que lleva lo va a llevar a morir espiritualmente. ¿Por qué no le decimos al Señor, ven, te invito a mi casa, Señor? ¿Por qué no le decimos, ven, te necesito en mi casa, Señor? Y que tú lo puedas llevar a tu casa y que tú le puedas decir, Señor, lo que tú veas, quítalo, Señor. Porque reconocer la presencia del Señor en nuestra casa es lo que va a traer los cambios, hermano. Van a llegar y te van a decir, ¿para qué lo llevas? ¿Para qué? Si no hay cambios, si no van a corregir, si no van a cambiar, tú no les hagas caso a ellos. Tú solamente vive tu fe, cree en lo que el Señor va a hacer en tu casa y recibe ese milagro en tu casa. Recíbelo ahí, porque para eso va, para traer cambios, para hacer cambios en tu casa. Para quien dice, no lo vas a lograr, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Amén. Cree en el Señor, cree en Él. Por muy duro que parezca, por muy duro que pueda ser, cuando se cree, se alcanza la bendición, se alcanza la meta. Él creyó. Y por eso, por creer, llegó la bendición a su casa. Cuando se cree, hermano, cuando se cree, lo que ha muerto puede cobrar vida. Puede cobrar vida. Eso es hermoso. Porque tú miras, ha perdido, no
Muchos dicen, ya no tiene remedio. No, nadie puede hacer nada por él. No, no creas, no creas, no creas. Solamente cree en el Señor, porque ciertamente Él tiene la última palabra. Él va a hacer ese cambio. Él va a llevar la libertad. Él te va a permitir ver lo que tú anhelas. Vas a poder ver que lo que ha muerto cobra vida nuevamente, hermanos. Hay que entenderlo, hay que vivirlo, hacerlo nuestro, porque ahí está el secreto. Deja que Jesús entre a tu casa. Deja que Jesús pertenezca a tu casa. Y que los que están en tu casa pertenezcan al Señor. Para que de esa manera puedas mirar cambios en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos.